La pronación es meter el tobillo para adentro, entonces necesitamos algo que no nos deje, evidentemente. ¿Por qué? Porque si metemos el tobillo hacia adentro, estamos metiendo la rodilla, metiendo la cadera, metiendo el tobillo, entonces nos vamos a lesionar. Estas zapatillas tienen mucha tecnología, pero una tecnología que tiende al minimalismo. Es decir, no por tener más cosas es mejor o peor zapatilla. Mucha gente cuando corre, cuando está fatigada, tiende a pisar con el talón. Por eso va la zona del talón con Ajar, ¿vale? Ajar es una goma, ¿vale?, más resistente. Lo ideal es alternarlas con las zapatillas de volumen. No es posible todos los días o una vez a la semana ir a la montaña, no todos tienen la playa enfrente de casa o todos pueden ir al río. Es decir, vivimos en una ciudad, si no podemos ir, una manera de no correr siempre igual es cambiando la zapatilla. Estas zapatillas, ¿cómo deberían llevarse? Días rápidos y además cortos. No la utilizaríamos para hacer una tirada larga. Ahora iremos todos juntos hasta el río. Pues yo que tengo los pies súper planos, o sea, soy súper pronador, lo he notado que nada más ponérmela ya me corregía la pisada. Al principio me costaba hasta controlar, pero me ha llamado la atención que al probar a la vuelta he llegado hasta poder controlar cómo pisar. A mí me ha parecido muy bien, la sensación era muy estable. Me ha gustado mucho porque yo he estado muchos años haciendo karate y he trabajado mucho descalzo y la verdad es que me he sentido muy cómodo y además me ha dado estabilidad en el pie a la hora de correr. Son un buen complemento para alternar con la zapatilla habitual de rodaje. Esta zapatilla nos va a aportar una manera de correr diferente. Una o dos veces a la semana, en los días más cortos y más rápidos, para prevenir lesiones y además de esto, tener una vida en el running mucho más larga.